se terminó la segunda temporada de La Casa del Dragón. Y a pesar de que muchos teníamos grandes expectativas de ver estos intensos encuentros entre los dragones, las llamadas danzas de dragones, la serie sí nos cumplió en cierta medida, pero para el final de la serie poco a poco todo esto se fue desinflando, pero pudo mejorar. Problema resuelto. Y por eso en este video te traemos por qué en realidad House of the Dragon la temporada 2 decepcionó tanto a los fans y cómo arreglarlo. Bienvenido a la venganza de los electroalces pop. No es secreto para nadie que La Casa del Dragón está inspirada en una de las novelas complementarias del escritor George R.R. Martin, y no es la novela completa la que abarca esta serie, sino más bien un par de capítulos. Y la novela de Fuego y Sangre es narrada como un libro de historia que abarca parte del reinado de varios de los reyes Targaryen, y esta guerra civil apenas es una probada. Esto influye mucho en la cantidad de material que hay que adaptar, y la serie complementa mucho de lo que la novela no profundiza, lo que los personajes hacen en privado que parece que no fueron del dominio público, o por el contrario modifica partes de la trama, porque el relato popular las cosas se pueden exagerar y Martin en su novela se aprovecha de eso para poder jugar con la desinformación. Ahora, ya nos había pasado antes que los creadores de la serie y la gente de HBO no tuvieran suficiente material de Martin y ya sabemos cómo termina eso, con un final de serie épica que hizo enojar a más fans que nada, y que terminó con los personajes actuando en sus últimos episodios de manera poco creíble. Tanta libertad creativa termina por no ir en buen camino, y esto no quiere decir que esto le puede pasar a La Casa del Dragón, pero digamos que han tenido más éxito cuando más se apegaban a las novelas de Juego de Tronos. No está siendo tan extremo esta situación con la serie de La Casa del Dragón, pero sí podemos ver que en la opinión de la mayoría de los fans no están tomando el camino que esperaríamos con esta serie, sobre todo porque algunas cosas se han sentido muy precipitadas y otras muy alargadas o innecesarias, y para los que conocemos el final de esta guerra civil podemos ver cómo han ido dejando muchas semillas en esta temporada 2, pero el espectador que no conoce eso sí se sintió que nos hacía falta más carnita. La decepción. La traición, amigo. Las cosas burocráticas podrían ser uno de los factores que afectaron a esta temporada, y es que a pesar de los planes de los creadores, los altos ejecutivos de HBO dijeron que tendríamos menos episodios para esta segunda temporada y aprobaron solo 8 episodios, en parte por los altos costos de producción, la pandemia y la huelga de guionistas y actores. Estas cosas hicieron que muchas productoras fueran más precavidas con su presupuesto y por eso limitaron el número de episodios. Esto es un cambio que parece que van a volver a enfrentarse para la temporada 3, y ojalá que aprendan a distribuir las cosas que vemos en pantalla, y para que no se sienta el final igualmente carrereado de esta temporada, donde sabemos que nos quedaron a deber la batalla del gaznate, y solo nos mostraron como que ya casi llegábamos a esa parte. Ahora bien, ya hablando de la trama, los capítulos de Juego de Tronos y ahora de La Casa del Dragón tienen cierta estructura, donde vemos a la mitad de la temporada un episodio súper impresionante y para el penúltimo episodio otro momento similar o más grande, además de darnos un capítulo final un poco como epílogo, pero con cosas inconclusas que nos mantengan en suspenso entre temporada y temporada. Lo que vimos en pantalla a mitad de la serie fue el capítulo de la batalla del reposo del Grajo, con la muerte de Rhaenys y el enfrentamiento entre los dragones y la caída de Aegon. Este fue uno de los episodios que más hype generó en toda la temporada y también provocó expectativas de lo que veríamos en los otros 4 episodios. Y en el capítulo 5 y 6 la tensión comenzó a disminuir y nos presentaron muchas cosas de la trama que eran diálogos de los personajes y muchas alucinaciones de Daemon. Todo se estaba cocinando para que estas alucinaciones tuvieran la gran revelación de su significado al final de la temporada, pero al ver que eso nos quitó tiempo en pantalla de cosas más importantes, sí se sintieron un poco inútiles. La producción pudo tener menos de estos momentos y de todos modos se hubiera entendido la idea de que Daemon se estaba enfrentando con las ideas de su pasado, y es que es justo con esta clase de escenas y contenido donde sentimos que la espera no valió la pena, porque estos episodios que suele haber entre batallas no nos llegaron a conectar con algo impresionante para el final, y se comienza a ver cómo la producción tras la batalla del reposo del Grajo no tenía el presupuesto para este tipo de episodios. Bueno, nos dieron la búsqueda de las semillas del dragón, pero ni siquiera esto se compara con las escenas de batallas que sabemos que la gente de HBO puede darnos. Y no lo tomen a mal, la serie sí nos gusta y nos emocionó ver a Rhaenyra parada enfrente de Vermithor hablándole en Alto Valyrio,
pero esperábamos que la temporada se arriesgara a finalizar con el comienzo de una de las batallas navales más importantes de esta guerra civil, la batalla del Gaznate. Y no es como que no hubiera tiempo en el capítulo final, porque la serie decide mostrarnos cómo Tywin Lannister se pasea con la Trarquía para conseguirlos como aliados, un cambio de lo que sucede en la novela, donde es Otto Hightower que con cartas consigue esta alianza. Vemos cómo coquetea con una pirata quien le ofrece hasta sus esposas. Este es uno de los momentos que nos pareció de lo más innecesario y que seguramente no va a tener mucha relevancia que digamos. También la escena de Rhaena corriendo por el Valle de Arryn persiguiendo a Shipstealer resulta agotador. La vemos como pasó por muchas cosas para alcanzarlo y nos surge la duda de si no se siente culpable por haber dejado a sus hermanos para llegar a un final donde no termina por montar a este dragón. Puras promesas incumplidas. Ya no, hijo. No te creo. Esto es uno de estos cambios interesantes de los productores, porque había otra jinete llamada Ortiga, que convence a este dragón al regalarle borregos, y todo fue para eliminar personajes de la trama y no perder a este dragón, pues así la serie decidió unir a estos dos personajes, pero el desarrollo de Rhaena con su transformación en una jinete de dragón se vuelve algo largo e innecesario. De verdad esperábamos que una de las primeras cosas que veamos en la tercera temporada es verla ya montada en su dragón. Sin que hagan de emoción, a estas alturas el factor sorpresa ya no existe, todos ya sabemos qué va a pasar. Para las últimas escenas del final vemos como todos los ejércitos en todo Westeros se preparan para llegar a diferentes puntos, y que será el comienzo de las batallas. En el tráiler pudimos ver estos momentos y obvio nos engañaron totalmente, porque esperábamos que se abordaría el capítulo final, la última batalla, pero nos dieron puras falsas esperanzas. Lo más seguro es que por supuesto es que no pudieran agregar esta batalla en la temporada 2 y estamos seguros que esto es parte fundamental de lo que a muchos no les gustó de este final o serie en general. Había algo de miedo e incertidumbre porque lo que sucede en esta batalla, las cosas se parecerían mucho al inicio de la temporada con el enfrentamiento entre Aemond y Lucerys, pero estos detalles pudieron alargarlos para el inicio de la 3 y que solo fuera una probada y no la batalla completa. Porque con ese final para muchos que no sabían que la temporada sería solo de 8 episodios, hasta pensaron que aún habría un noveno, y en general el episodio está bien con sus momentos bajos y altos, pero deja un sabor de boca horrible porque pone todas las piezas en su lugar para que suceda algo emocionante y luego simplemente termina. En sí, este episodio se podría resumir en una junta que pudo haber sido un correo electrónico. Sí podemos ver el recorrido y el cambio de los personajes a lo largo de esta segunda temporada. Tenemos a Rhaenyra que comenzó devastada por la muerte de su hijo Lucerys en el final de la temporada pasada, pero se mostró reacia a iniciar una devastadora guerra civil y sufrieron bajas por lo que significaba el enfrentamiento entre dragones. Le llevó toda la temporada a aceptar la necesidad de la batalla e incluso en el episodio final dice que esperaba que los nuevos jinetes de dragón le pudieran ayudar a poner fin a la guerra sin derramar sangre. Aún le escuchamos hablar de evitar las peleas, pero seguro esta transformación continuará con las cicatrices de estos encuentros, y podemos ver el parecido con la forma tibia de gobernar de su padre, y a pesar de que aporta para explicar su evolución, sí se siente que alargaron demasiado la indecisión de este personaje. Daemon ya lo mencionamos, la serie quería mostrarnos un cambio impactante de querer tener la corona para sí mismo, y a terminar entendiendo que solo es parte de un plan más grande, tiene que estar determinado a querer luchar por Rhaenyra, pero este proceso de cambio fue también bastante largo. Y en este mismo lapso de tiempo, Corlys Velaryon ha estado reconstruyendo un solo barco e ignorando a sus hijos ilegítimos, aunque al menos ahora los hemos conocido un poco más y que ya vemos que no le queda de otra que tratar de reconectar con sus bastardos. Del otro lado, ahora con los verdes tenemos al príncipe Aemond, que obviamente descubrimos que es un egocéntrico que no solo mata a Rhaenys, sino que quemó a su propio hermano y que lo hubiera matado de no ser porque apareció Sir Criston Cole. Al final de la temporada, su madre y su hermana temen por sus vidas, mientras que su hermano convaleciente se le aconseja que se apresure a recuperarse por si Aemond decide levantarse de noche un día y decide eliminarlo. Todo este cambio con este personaje no fue una sorpresa, ya lo veíamos como un villano desde los comienzos de esta temporada y su soberbia en el consejo como rey regente fue ya algo que veamos venir. Alicent es quien de los verdes tiene más desarrollo en esta temporada, porque poco a poco va perdiendo aliados y va perdiendo lugar con un consejo machista que no le quiere permitir participar bajo las mismas reglas de quienes le negaron la corona a Rhaenyra. Es como que por fin ella puede darse cuenta que ayudó a tomar la corona a la gente que ahora no tiene compasión por hacerla a un lado. Triste, pero era algo que tenía que enfrentarse. Fue un cambio que se sintió progresivo y hasta sus vestidos de la serie quiso mostrarnos cómo se iba transformando. ¿Cambio? Sí. Un gran cambio.
Así que no en todos los casos, pero sí con algunos personajes, su trama a lo largo de estos 8 capítulos se sintió algo lenta, y que pudieron acelerar mucho las cosas o eliminar algunas partes. El elenco es uno de los mejores atributos de la serie, porque a diferencia de otras reinas Targaryen que hemos visto en la pantalla, estas reinas nos traen escenas increíbles, cualquiera de ellas, Rhaenyra, Alicent, hasta la misma reina que nunca fue Rhaenys, nos dieron actuaciones increíbles y esto aporta mucho a la temporada. Y ahora, no podemos olvidar que a diferencia de Juego de Tronos, la historia ocurre en pocos lugares de Westeros. Vamos como cambiando de King's Landing a Dragonstone y de regreso, con los ocasionales momentos en Harrenhal. Si tuvieran un intro como el de Juego de Tronos, duraría nada, porque no hay muchos lugares que mencionar. Y esto hace que se pueda volver más cansada y repetitiva la trama, a diferencia de su predecesora, un punto que esperamos que con el comienzo de las siguientes batallas nos puedan dar un poquito más de variedad. El atractivo del mundo de Martin siempre ha sido la forma en que las personas hacen planes astutos, solo para que aparezca algún elemento completamente imprevisto y los arruine. Ned Stark trabaja para descubrir una trama, pero no tiene en cuenta que Meñique es un traidor. Robb Stark planea una guerra, pero no tiene en cuenta que los Freyne los van a traicionar. Todos se centran en los Lannister, pero no saben nada de Daenerys y ella está tan llena de ira que pierde la vista a Jon Snow. Aquí el sabotaje al que se enfrenta Rhaenyra es un autosabotaje y hace que los giros y vueltas sean menos emocionantes. Hay menos escenas de grandes batallas y también menos enfrentamientos pequeños, y eso es un problema para los niveles de emoción a los que estamos acostumbrados. Y no esperamos que sea una copia, podemos notar su parecido con las tramas, pero la Casa del Dragón ha logrado forjar su propia identidad y se ha establecido como una buena precuela. En sí, básicamente la esencia de esta precuela es ser una telenovela pero con dragones. Sin embargo, en vez de haber cada vez más drama, sinceramente se siente que poco a poco se va apagando toda esta llama. Esta serie tiene un gran potencial y realmente esto se debe en gran medida a un guión, un elenco increíble y todos los dragones que nos han presentado. Así que esperamos que la serie pueda retomar estos aciertos para la tercera temporada. Pero de igual manera, si te interesa conocer todo lo que debes de saber antes de ver la segunda temporada de Los Anillos de Poder, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y hasta aquí su amigo, la luz del multiverso. Y como siempre, acabas de ver La Venganza de los Electroalces Pop. So say we all.